Y también, ahí ya se está grabando la clase. También voy a compartirles mi escritorio para continuar, según yo, en lo que nos quedamos en la última clase. Me corrigen si no es aquí, por favor. ¿Sí están viendo mi escritorio? Sí, profe. Sí, profe, ya ve. Gracias. Entonces tengo aquí la configuración de una tabla de frecuencias de 6 columnas. Entonces en la última clase vimos cómo se construían, ¿verdad? Cómo se construían los límites, los valores medios de clase, las frecuencias absolutas, las absolutas acumuladas, las frecuencias relativas y las relativas acumuladas, ¿verdad? Una forma de comprobar, dijimos que la suma de las frecuencias absolutas tenía que ser el tamaño del conjunto de datos, ¿verdad? La frecuencia absoluta acumulada de la última clase tenía que ser el tamaño del conjunto de datos. La suma de las frecuencias relativas siempre se debe de ser 1. Y la frecuencia relativa acumulada de la última clase también será 1. ¿Verdad? Y entonces aquí estamos definiendo qué es cada una de las literales que intervienen en la tabla de frecuencias. V1, el valor medio de clase. El valor medio de clase lo usamos porque generalmente no se tienen las observaciones originales. Entonces, el valor medio de clase es un valor representativo de todas las observaciones que están en esa clase. ¿Verdad? Un poco más adelante vamos a ver cómo lo vamos a usar en algunos cálculos. La frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí usamos la literal K para denotar el número de clases. También ya lo habíamos usado por ahí en algún script que hicimos para hacer la tabla de frecuencias. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una muestra, ¿verdad? Este conjunto de datos, vemos que son 32 datos y construimos su tabla de frecuencias, ¿verdad? Aquí noten ustedes que el límite inferior de la primera clase, 150.9, debe de ser el valor más pequeño, quiero decir el mínimo, menos el delta que decíamos, menos una cantidad que le restábamos. ¿Para qué? Pues para que incluyera justamente ese valor mínimo. Si ustedes se fijan aquí, el valor más pequeño debe ser el 151. Y entonces esta clase la iniciamos en 150.9. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que quede incluido justamente el 151. ¿Verdad? Acá el límite superior de la última clase debe de ser justamente el valor máximo de todos los datos. Aquí está, ¿verdad? El 183. Ese es el valor máximo y ahí termina la clase. Ahí no hay problema porque siempre queda incluido. ¿Por qué siempre queda incluido? Porque estamos haciendo intervalos cerrados por la derecha. Este corchete quiere decir que incluye el límite. El 183 entonces está incluido. El problema está con el más pequeño, ¿por qué? Porque como usamos paréntesis, pues no queda incluido el 151, ¿verdad? Por eso iniciamos en 150.9. Y ya, los anchos de las clases pues son iguales para todos, ¿verdad? Ya vimos cómo se construía. Esta distribución de frecuencias. Nosotros hacemos una tabla de frecuencias para ver su distribución. Quiero decir, en dónde están los datos. ¿Sí? Y vemos que en los dos extremos hay una cantidad de datos menor que en el centro. ¿Sí? Quiero decir, en
extremo inferior izquierdo, o en la primera clase, hay 5 datos. En el primer intervalo hay 5 datos y en el último intervalo hay 3 datos. Y en el centro, las clases son un poco más numerosas, ¿verdad? 6, 8 y 10. Bueno, esta es una tendencia normal. Recuerden que la distribución normal tiene esta forma. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? En los extremos, las frecuencias son bajas. ¿Y qué son las frecuencias? Pues el número de datos. Y justamente en una distribución normal, el área bajo la curva representa la cantidad de datos en una población. ¿Sí? Y entonces por eso hay poquita área en los extremos. Le llaman las colas de la distribución. Hay poquita área. ¿Por qué? Porque hay pocos datos en los extremos. En una variable que sigue esta distribución. Como lo podemos ver aquí, hay pocos datos en los extremos y más datos en el centro. La mayoría de los datos están en el centro. Hay muchas distribuciones, pero esta es una distribución normal. Normal. En los extremos pocos datos, en el centro muchos datos. En los extremos poca frecuencia, en el centro mucha frecuencia. En los extremos poca área, en el centro mucha área. ¿Sí? Ok. Dice nota, las clases no necesariamente deben ser del mismo ancho. Depende del interés de la persona. Depende de lo que usted quiera mostrar. Lo que quiera mostrar, usted va a hacer más clases o menos clases de anchos iguales o de anchos diferentes. ¿Sí? Puesto que no se conocen los datos específicos en una tabla de frecuencias, esto es lo que yo les decía. El valor medio de clase es un valor representativo de todos los datos que pertenecen a dicha clase. Con frecuencia se toma el promedio de todos los datos de la clase. Quiero decir, el valor medio de clase se considera como el promedio de todos los datos de esa clase. ¿Sí? Aquí lo veo. Por ejemplo, el 154.11 se considera como un promedio de estos 5 datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocemos o en la tabla no mostramos cuáles son los datos. Solo mostramos cuántos datos hay en ese intervalo. Y entonces el valor medio de clase lo podemos considerar como el promedio de estos 5 datos. ¿Sí? Dice la tabla de frecuencias de cualquier tipo proporciona la distribución de los datos. ¿Verdad? Entonces aquí vemos cómo se distribuyen los datos. Aquí en cantidades y aquí en porcentajes o en fracciones unitarias. Pero vemos cómo se distribuyen los datos. ¿Sí? Esos son los métodos tabulares. Vamos con los métodos gráficos. Dice, las gráficas de mayor interés para la estadística son los histogramas. Eso ya lo habíamos visto. Para su construcción se usan las frecuencias. ¿Sí? En el eje de las Y ya vimos que son las frecuencias. En el eje de las X son las clases. Y en el eje de las Y son las frecuencias. Aquí vemos cómo se construye. Distribución de los datos del conjunto en forma gráfica. Bueno, histogramas o gráficas de barras. Tenemos histogramas de frecuencias absolutas. Las abscisas, quiero decir, en el eje de las X ponemos los límites de clase y las ordenadas, quiero decir, en el eje de las Y ponemos las frecuencias absolutas. ¿Sí? Eso es un histograma de frecuencias absolutas. Un histograma de frecuencias relativas tenemos de dos tipos, no estandarizado y estandarizado. Pues dice de frecuencias relativas, pues en el eje de las X los límites de clase y en el eje de las Y las frecuencias relativas. ¿Verdad? Ahí no tiene chiste tampoco. Aquí la diferencia entre un no estandarizado y estandarizado
Noten ustedes que las abscisas, pues es lo mismo. La pequeña diferencia está en las ordenadas. En las Y, en el eje de las Y, ¿qué graficamos? Aquí graficamos directamente las frecuencias relativas y acá no. Dice las frecuencias relativas entre el ancho de clase. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dice, de esta forma las frecuencias relativas es igual cada decada de las barras de la gráfica. A ver, ahí no alcanzo a leer. Ah, ya. De esta forma las frecuencias relativas es igual a las áreas de cada una de las barras de la gráfica, ¿verdad? Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Dice polígonos de frecuencia. Dice, son gráficas de líneas. Se construyen al unir con una línea recta puntos cuyas abscisas son los valores medios de clase. ¿Sí? Quiero decir, en el eje de las X vamos a poner los valores medios de clase. Y en el eje de las Y, las alturas correspondientes a los histogramas. ¿Qué quiero decir? Pues si es el de frecuencias absolutas, pues vamos a poner en el eje de las 10 las frecuencias absolutas. Si es el estandarizado, van a ser las frecuencias relativas. Y si es el estandarizado, vamos a poner las frecuencias relativas entre el ancho de clase. ¿Verdad? Y entonces, si vemos un ejemplo, dice histograma y polígono de frecuencias absolutas. Aquí no tiene chiste, ¿verdad? Están los límites de clase, está el valor medio de clase y tenemos una barras cuya altura es igual a la frecuencia relativa de cada una de las clases, ¿verdad? Y entonces así formamos el histograma de frecuencias absolutas. Este polígono que ustedes ven aquí de color negro, pues noten ustedes que se unen con segmentos, se forma al unir segmentos de líneas rectas, ¿verdad? Cuyos extremos son los límites en X son los valores medios de clase y en Y son las frecuencias absolutas, ¿verdad? Así definimos puntos y luego los unimos con un segmento de línea recta y a la gráfica resultante le llaman polígono de frecuencias. Noten ustedes que tanto el histograma como el polígono de frecuencias nos dan exactamente la misma información. ¿Verdad? ¿Qué información nos dan? Nos dicen cómo están distribuidos los datos. ¿Cómo están distribuidos los datos? ¿En dónde se encuentran los datos? Y aquí vemos que en los extremos, en el primer extremo, que también se llama la primer cola, en la primer cola hay 5 datos y en la otra hay 3 datos. ¿Verdad? Y son las frecuencias más pequeñas. Y eso es bueno. Cuando ustedes hagan análisis estadísticos, eso es lo que más van a desear en sus conjuntos de datos, que pase. ¿Por qué? Porque esa es una tendencia hacia una distribución normal. Es una tendencia hacia una campana de Gauss.
Y cuando ustedes tienen una campana de Gauss en sus datos, es mucho más fácil analizar porque se aplica la estadística común, la estadística clásica, que es la estadística de Fisher. Sí, es la que viene en casi todos los libros de introducción a la estadística. Entonces ya es un camino muy andado que da mucha confianza y que todo mundo desea que sus datos tengan esa tendencia. Que todos estos conjuntos de datos en particular tienen esa tendencia. Las frecuencias absolutas pequeñas en los extremos. Las frecuencias absolutas más grandes en el centro de la distribución. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Aquí tengo otro ejemplo. ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? Que este es un histograma y polígono de frecuencias relativas. En el eje de las Y no tenemos las frecuencias absolutas, sino tenemos las frecuencias relativas divididas entre el número de datos, ¿verdad? Y entonces ya estamos construyendo el polígono de frecuencias, el polígono de histograma de frecuencias relativas. La diferencia con el anterior, en el eje de las Y graficamos las frecuencias relativas, en el eje de las X es exactamente lo mismo, ¿verdad? Creo que hasta los mismos datos son, ¿sí? Noten ustedes que en el eje de las X es exactamente lo mismo en los dos. Solo varía la escala de las barras, de la altura de las barras, ¿verdad? Tiene una diferente escala. Aquí es 5 y aquí es 5 entre el número de datos, creo era 32, ¿verdad? Y ahí está. Entonces así se construye tanto el histograma, el polígono de frecuencias nuevamente. Los puntos que se están uniendo con segmentos de línea recta son los puntos que en las abscisas tienen los valores medios de clase y en las ordenadas tenemos las frecuencias relativas. De esa forma formamos estos puntos y los unimos con segmentos de línea recta y el gráfico que se genera se le llama polígono de frecuencias. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Este es el no estandarizado. Vamos con el estandarizado. ¿Sí? Este es el más común, de hecho, es el que les arroja las funciones de R o de cualquier otro software estadístico. Cuando ustedes les dicen que grafique el histograma, este es el que les grafica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que en este caso, la altura no corresponde a la frecuencia relativa. ¿Sí? Aquí la altura está calculada dependiendo del ancho de clase. ¿Qué es lo que está cuidando? Que el área de cada una de las barras, el área de cada una de las barras sea igual a la frecuencia relativa. Aquí la frecuencia relativa, punto 1526, es lo que teníamos aquí, punto 1526 en el anterior. No, punto 1562, perdón. Punto 1562. ¿Sí? Esa es la frecuencia relativa. Bueno, pues ahora en ese histograma ese va a ser el área. Y entonces, ¿cuál va a ser la altura? Pues la altura puede ser punto 1562 siempre y cuando el ancho de los rectángulos sea 1. Pero si no es 1, entonces se tiene que ajustar la altura a la frecuencia relativa entre el ancho de clase. Aquí está como lo calcula. ¿Verdad?
sería la frecuencia relativa entre el ancho de clase y es igual a esta altura. ¿Verdad? ¿Para qué? Pues si la altura es 0.24, al multiplicarlo por la base, que es 6.42, nos va a dar el área. Y esa área justamente corresponde a la frecuencia relativa. ¿Sí? A esto le llaman un histograma estandarizado. ¿Por qué estandarizado? Porque la suma de las áreas va a ser 1, siempre. La suma de las áreas de los barras, de los rectángulos, siempre va a ser 1. ¿Y eso qué? Pues, si es 1, usted lo va a comparar directamente con las distribuciones probabilísticas. Recuerde que en una distribución probabilística, el área total bajo la curva siempre es 1. Y si el área total de este histograma es 1, pues puede comparar 1 a 1, incluso sobreponiéndolos. ¿Sí? Entonces esto es el histograma más valioso de todo el mundo. Deben de saberlo construir hasta con los ojos cerrados. A los que les guste la estadística más. Porque ya va a estar con ustedes para siempre. Deben de saber construir este histograma. ¿Cuál es su característica? El área de cada uno de los rectángulos es igual a las frecuencias relativas. Eso hace que la suma de las áreas sea 1 y eso permite comparar 1 a 1 con las distribuciones probabilísticas. En este caso la podemos comparar directamente con la distribución normal, incluso trayendo la curva de la distribución normal y sobreponiéndola aquí y vemos qué tan parecidas son. ¿Sí? Ok. Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos una distribución un poquito diferente. Noten ustedes que en los extremos, pues no se encuentran las frecuencias absolutas más pequeñas. En este caso, solo en un extremo, ¿verdad? Se encuentran, bueno, ni siquiera la más pequeña, pero sí de las más pequeñas. Pero en el otro extremo se encuentra la frecuencia más alta. Esta obviamente que no sigue una tendencia normal. Quiero decir de una distribución normal, ¿verdad? Si vemos su histograma y polígono de frecuencias absolutas, lo veríamos de esa manera. Entonces, en nada se parece a una campana de Gauss, ¿verdad? Si vemos su histograma de frecuencias relativas no estandarizado, pues tendría la misma forma, ¿verdad? Solo que la escala es diferente. Le dejé las yes y aquí está el histograma estandarizado. Esto puede pasar porque la muestra es muy pequeña. A lo mejor sí sigue. A ver, ojo, escuchen esto. Es probable que sí siga una distribución normal, pero debido a que su muestra es muy pequeña, todavía no se ve esa tendencia. Quiero decir, si aumentamos el tamaño de la muestra, tal vez las frecuencias más pequeñas aparezcan en los extremos. ¿Sí? Entonces esto a veces se da porque la muestra es muy pequeña y todavía no se circunscribe la forma real de la distribución y puede malorientarnos. Entonces,
La recomendación es que tengan al menos 30 observaciones de la población. Al menos 30 observaciones. Eso es lo que se recomienda en la bibliografía, 30 observaciones para que haya una definición en la tendencia de su histograma, hacia dónde va. Aquí tengo otro ejemplo. Noten ustedes claramente que las frecuencias más pequeñas están en los extremos. Esto es lo que todo el mundo anda buscando en estadística. ¿Sí? Si sus datos no siguen esta distribución, pues mejor haga otro experimento. O cambie de asesor, o cambie de datos, no sé. Pero esto es el inicio de un peregrinar que puede no tener buen fin. Esto es lo que todo mundo anda buscando. Las frecuencias pequeñas en los extremos. Las frecuencias grandes en el centro. Y esto es ideal. Este conjunto de datos es ideal. ¿Sí? Para una investigación. En este caso tenemos 50 datos. Arriba de 30 ya es recomendable. Menos de 30 no se recomienda. Aunque en todas las instituciones se hacen investigaciones hasta con un par de observaciones. Obviamente que esos tienen un riesgo muy grande de que sus conclusiones estén erróneas. ¿Sí? Entonces aquí vemos, noten ustedes qué bonita gráfica, ¿verdad? Esto es lo que los estadísticos andan buscando, ¿verdad? Esto es música para sus ojos. Noten ustedes las frecuencias más pequeñas en los extremos, las frecuencias altas en el centro. Si nosotros trazamos nuestro polígono de frecuencias, pues sugiere una campana, ¿verdad? Se vislumbra una tendencia hacia una distribución normal. Y esto es lo mejor que les puede pasar a los que hacen estadística, sobre todo a los primerizos, ¿verdad? Los que están empezando a hacer estadística, como son la mayoría de los tesistas. Entonces, mucha suerte cuando hagan su investigación, mucha suerte y en sus datos les salga esta tendencia. Aquí está el mismo polígono. Frecuencia relativa no estandarizado. Y aquí tenemos el estandarizado, ¿verdad? Estas son las frecuencias relativas, ¿verdad? Y entonces, en este caso, el punto 38 sería la frecuencia relativa entre el ancho de la clase, ¿verdad? Entonces, las alturas son las frecuencias relativas entre el ancho de las clases. Y este es el histograma que le calcularía el R o cualquier otro paquete estadístico cuando usted le dice que le dé el histograma de frecuencias relativas, claro. El no estandarizado normalmente no lo obtienen. Esto se los digo porque aparece en la bibliografía. No sé por qué razón ponen este histograma. En realidad, noten ustedes que en el eje de las X tenemos una variable continua. Entonces un histograma de este tipo no nos sirve. ¿Sí? Pero aparece en la bibliografía. Entonces, para que ustedes sepan qué es. Aquí tengo otro ejemplo. Noten ustedes nuevamente las frecuencias pequeñas en el centro. Perdón, en los extremos. Y en el centro las frecuencias altas. ¿Verdad? Este también está chido. Ahí está.
Si usted traza el polígono, pues es una tendencia a una campana, ¿verdad? Y esto es algo muy deseable. Entonces, ¿qué información nos da un histograma? La distribución de las frecuencias. ¿Qué información nos da un polígono? La distribución de las frecuencias, ¿verdad? Sean estandarizados, no estandarizados, sean de frecuencias relativas o sean de frecuencias absolutas, ¿verdad? Aquí tenemos una variable que no es continua. Todas estas son variables continuas. De hecho, solo para variables continuas podemos hacer... no solo para variables continuas, pero generalmente se hace solo para variables continuas. ¿Verdad? Aquí tenemos una discreta. Histogramas para una variable aleatoria discreta. Dice, tiene 3 valores, 3.1, 7.2 y 8.4. 3.1, 7.2 y 8.4. Dice, las frecuencias absolutas son 5, 17. ¿Verdad? 5, 17. Aunque aquí tenemos las frecuencias relativas. Entonces, esta altura debe ser, bueno, ¿cuántos datos son? 5 y 10, 15 y 7, 22. Entonces, altura debe ser 5 entre 22. Este debe ser 10 entre 22. Y este debe ser 7 entre 22. ¿Sí? Y noten ustedes que, pues aquí tiene un ancho las barras. Y aquí, pues, solo son líneas. ¿Por qué? Pues no importa. No importa, aquí lo que nosotros estamos diciendo o queremos mostrar es la altura justamente o la frecuencia o las frecuencias, en este caso las frecuencias relativas. Aquí no importa el ancho de las barras. ¿Por qué? El área no representa nada. El área de cada una de las barras no representa nada, ¿verdad? Pero este son un tipo de variables que se trabaja poco, al menos con histogramas. Aquí tenemos la misma gráfica, ¿verdad? Nada más que con las barras un poco más anchas, pero exactamente es la misma información que representa. En este caso, en el ancho de las barras no tiene absolutamente ningún significado. ¿Sí? Un diagrama de densidad de puntos. Dice, es una gráfica de puntos que proporciona la misma información que los histogramas. ¿Qué información nos proporciona el histograma? ¿Alguien? ¿Para qué sirven los histogramas? La distribución de los datos. Sí, adelante. A ver, usted primero, señorita. Nos da la distribución de los datos, ¿verdad? ¿En dónde se encuentra cada uno de los datos? Si se encuentran en la parte inferior de la escala, en el medio o en la parte superior, ¿verdad? La parte inferior es la cola izquierda, el medio sería el centro y la parte superior sería la cola derecha. Nos dice la distribución de cada uno de los datos. Bueno, pues eso exactamente nos dice un diagrama de densidad de puntos. Dice, proporciona la misma información que los histogramas, es la distribución de los datos del conjunto. Este tipo de diagrama se recomienda para pocos datos y conjuntos discretos, de preferencia enteros. ¿Sí? Dice ejemplo 1, realice el diagrama de densidad de puntos del conjunto de datos. Aquí están en un conjunto de datos, ¿verdad? Es una muestra. Esta debe de representar algo así como el peso
de 42 alumnos en kilogramos. Y aquí están los diferentes pesos. Agarra los 42 alumnos, los pesa, los registra en su libreta y estos son los datos. Viene, los mete en R y hace su diagrama para ver, ¿verdad? Para detectar en forma visual en dónde están las frecuencias más altas, las más pequeñas, etcétera, etcétera. Y entonces vemos aquí el histograma, perdón, el diagrama de densidad de puntos. Noten ustedes que se hace para cuando tenemos pocos datos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un punto para cada dato. Son 42 datos, tenemos 42 puntos. ¿Verdad? Que los dibujamos sobre su misma escala. Salud. Sobre su misma escala. Si escala está dada en, que representa kilogramos, pues la escala tenemos que ponerla en kilogramos. ¿Verdad? Para poder poner en dónde se encuentra cada una de las observaciones. Y entonces visualmente es útil porque detectamos en forma rápida en dónde se encuentran las mayores frecuencias. Por ejemplo, aquí vemos que la mayor frecuencia es de 81. Quiero decir que el 81 se repite 4 veces. Si nosotros contamos, habrá 4 81, ¿verdad? Aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3 y aquí está el cuarto. ¿Verdad? Y es el que tiene mayor frecuencia. ¿Verdad? Enseguida hay 1, 2, 3, 4 datos que tienen una frecuencia de 3. ¿Verdad? Uno es el 79, otro es el 84, otro es el 85. Hay 5, ¿verdad? 84, 85, otro es el 87 y otro es el 96. Entonces todos tienen frecuencia de 3. Y así. Pero en forma visual vemos en dónde están los picos. El pico está aquí. En dónde están las más bajas frecuencias. Vemos si en el centro se concentran las mayores frecuencias. Vemos si en los extremos se concentran las menores frecuencias. Quiero decir, este tipo de gráficas es muy útil. Desafortunadamente, cuando tenemos muchos datos, pues no nos va a servir, ¿verdad? Pues es muy laborioso construirlo. Con un software, pues es muy fácil, ¿verdad? Pero si lo construyéramos a mano, es muy laborioso. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Ejemplo 2 dice, realice el diagrama de densidad de puntos del conjunto de datos, que representa el número de hermanos de los alumnos de cuarto. Estos son, no recuerdo de cuáles alumnos, pero es simulado, ¿no? Ok. La muestra. Un alumno mencionó que tenía 2 hermanos, el otro 7, el otro 10, el otro 8, el otro 10, el otro 3, el otro 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y hicimos su diagrama de densidad de puntos. Aquí vemos que pues las menores frecuencias están en el extremo izquierdo o en la cola izquierda. ¿Sí? Las mayores frecuencias están en el centro, incluso en la cola derecha. ¿Verdad? Aquí vemos que hay una tendencia, a lo mejor debido a, caray, espérenme, que... Decíamos que aquí las distribuciones pues tienen una tendencia hacia una distribución normal, muy clara en la cola izquierda, no tan clara en la cola derecha, ¿verdad? A lo mejor es cuestión de aumentar un poco el tamaño de la muestra para que definir un poco su tendencia.
El caso es que esta es su distribución. La distribución, dicen, es asimétrica hacia la izquierda. Cuando nosotros decimos que una distribución es asimétrica a la izquierda, las más bajas frecuencias los presenta hacia esa cola o hacia ese lado. ¿Sí? De hecho, dicen, presenta una larga cola hacia la izquierda. ¿Por qué presenta una larga cola a la izquierda? Porque tienen frecuencias pequeñas. ¿Sí? Entonces vamos a ir distinguiendo la simetría de las distribuciones. A ver, en la anterior, bueno, aquí no hay una tendencia definida. Aquí sí, vamos a ir viendo más. Aquí diagrama de densidad de puntos. Noten ustedes que claramente las frecuencias pequeñas se encuentran en los extremos, ¿verdad? Conforme nos acercamos al centro, van aumentando sus frecuencias hasta que en el centro son las frecuencias más altas. Esto es lo ideal. Entonces decimos que esta es una distribución más o menos simétrica, ¿verdad? Aquí no hay una cola definida hacia uno de los extremos. Cuando hay una cola definida hacia uno de los extremos, decimos que es asimétrica en ese extremo o hacia ese extremo. ¿Sí? Unidad 2, unidad 3, medidas descriptivas de un conjunto. Entonces, la unidad 2, ¿de qué trata? Métodos tabulares. Tablas. Allí vimos la tabla de frecuencias. De 6 columnas dijimos, ¿verdad? Entonces deben de saber construir una tabla de frecuencias. Y los métodos gráficos que vimos, pues los diferentes histogramas y los polígonos de frecuencias. Histogramas de frecuencias absolutas, de frecuencias relativas no estandarizado y el estandarizado, igual para sus polígonos de frecuencias. Y además el diagrama de densidad de puntos. ¿Sí? Esas son las gráficas. Vamos a iniciar la unidad 3, medidas descriptivas de un conjunto de datos. Y me dicen si tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario hasta ahorita. ¿Vamos bien? ¿Se va a ocupar R, profesor? Que si va a ocupar R, ¿para qué? No, bueno, si vamos a ocupar ahorita en la clase el R para... Pues como un ejemplo de la realización de las tablas de frecuencia. No, ahorita no. Ahorita yo creo no, solo que surge alguna pregunta, pero creo que no. Bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a darle unos 5 o 10 minutos más y luego descansamos un ratito, ¿no? Dice, medidas descriptivas, pues ya mencionamos en la introducción cuáles son las medidas descriptivas. Dice, hay tres tipos de medidas. Unas para ubicar el centro, que les llaman medidas de tendencia central. Otras para saber qué tan disperso está el conjunto, ¿verdad? Y otras para medir la relación que tiene con otro conjunto. Tres tipos de medidas, repito. ¿En dónde está el centro? ¿Qué tan disperso está? Y si tiene relación con otro conjunto. ¿Sí? Entonces, si fuera su mejor amigo, usted necesita saber de él para tenerlo bien caracterizado
¿En dónde está su ombligo? Ese sería su centro. ¿Qué tan gordito o flaquito esté? Ese es qué tan disperso está. ¿Y qué relación tiene con su compañero de clase? O con el que más se junta. ¿Qué relación hay? Si hay alguna relación o no. A lo mejor eso es lo que le interesa saber. Y con eso ya lo tiene bien caracterizado. ¿Sí? ¿En dónde está su centro de gravedad? ¿Qué tan gordito está? Y si tiene una relación con alguno de sus semejantes. Y eso puede ser suficiente para usted. Eso es lo mismo para un conjunto. ¿En dónde está su centro? Les llaman medidas de tendencia central. Puede usar varias medidas para ubicar su centro. Su objetivo es ubicar el centro del conjunto. ¿Qué medidas puede usar? La media aritmética. ¿Verdad? En la media aritmética usamos sigma, el símbolo de sumatoria, que a lo mejor no todos ustedes están familiarizados con él. Por eso dice aquí nota, antes de ver la media aritmética se verá un repaso rápido del símbolo de sumatoria. ¿Verdad? Esto es sigma. Y cuando nosotros queremos sumar varias cantidades, en este caso de x1 hasta xn, la notación es esta. ¿Verdad? Pero para no estar poniendo siempre, la notación compacta sería esta para usar el símbolo sigma. Esto y esto representan exactamente lo mismo en matemáticas. Una sumatoria de x y, para no ponerle todos estos índices, esta sigma representa los símbolos de más, ¿verdad? Y para no ir